La verdad, hermanos, es que eh, desde que leímos el libro de Jueces, sobre todo los últimos capítulos, a mí me han estado martillando mi corazón. Y todavía hasta el día de ayer, yo en las semanas he estado buscando la palabra y tenía como un cúmulo de cosas en mi cabeza. Yo le decía, Señor, ayúdame, que tu espíritu me ayude a ordenarlas, que tu espíritu pueda dirigir y poner cada palabra en su lugar. Y es cierto, hermanos, que yo le decía al Señor, madre mía, ¿cómo puede ser que seamos sometidos a tal presión? Yo tenía ayer una historia en mi ser que decía yo, Padre, auxíliame. Pero después de que oraba al Señor, miren, hermanos, yo creo que a mí me impactó, a mí, ¿vale? Muchísimo el libro de Jueces, sobre todo a partir de que empezamos a leer los capítulos de Sansón, porque yo sé que el Señor tiene un propósito claro sobre cada uno de nosotros. Sansón era uno de esos propósitos clarísimos de los que el Señor envió a la tierra. Y me impactaba su caminar, me impactó muchísimo que podamos nosotros vernos reflejados en las actitudes de Sansón. Yo creo que el Señor, desde luego, está escrito que cumplió su propósito, pero cuando yo lo leo, yo creo que Sansón murió antes de tiempo. Y por no haber caminado conforme a lo que el Señor le había dicho. Y ya de ahí mi corazón empezó como a quedarse así convulsionado, luego en los últimos capítulos donde dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. También me impactó muchísimo, hermanos, porque en los últimos capítulos nosotros veíamos que era gente que oraba, incluso ayunaban, que buscaban la guianza del Señor, pero que al final terminaban haciendo lo que ellos consideraban que era correcto, no lo que el Señor decía, sino lo que ellos consideraban que estaba bien. Y de igual forma hacían unos líos ahí, hermanos, que yo decía, Padre bendito, si tan solo fuéramos capaces de estar apercibidos a tu voz verdaderamente, a lo que tu palabra dice, no lo que nosotros creamos que dice. Y yo le decía, Señor, personalmente, hermanos, porque yo le decía, Señor, a veces tomamos decisiones que ni siquiera sabemos si el Señor las aprueba. Como el que viene, ¿no? A decirle, mire, hermano pastor, yo voy a hacer esto, esto y esto. Como diciendo, voy a cumplir con presentarme para contárselo, pero yo ya tengo claro que voy a hacer esto. Entonces no estás pidiendo consejo. Entonces no estás pidiendo una guía. Y me parecía así las actitudes que a veces tenemos y que creemos porque las hemos aprendido, porque las hemos heredado, o porque lo hemos visto en nuestra casa que son las correctas. Y por eso lo hacemos así. Mas la palabra del Señor muchas veces no dice que lo que hacemos es correcto, pero nosotros pensamos que es correcto y por eso lo hacemos y no dejamos de vivir en el mismo estadio que tenemos. Y pasando estas semanas, ¿no? Que el Señor nos hablaba, a mí me pasaba que estas últimas semanas en mi ser se ha despertado como un gemir con desesperación, hermanos, primero que nada por los míos que no conocen a Cristo. Es como desesperante presentarme delante del Señor y suplicarle al Señor que el Señor haga en ellos, que su espíritu convenza y que obre el milagro del nuevo nacimiento sobre mis familiares. Y yo le decía, Señor, yo sé que el tiempo apremia, porque nosotros lo vemos ligado a la palabra. Y hoy decía nuestro hermano Milton, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra? Y me gustó muchísimo porque yo hoy voy a hablar de una historia que está en el libro de Samuel, donde me pareció impresionante las actitudes que tuvo Samuel frente a la palabra del Señor, cómo actuó y cómo él pensaba que lo estaba haciendo bien. Y dice, no es que yo he hecho lo que Jehová me ha pedido. Y no era eso lo que el Señor le había pedido, pero él estaba convencido. Y entonces fue como así ir entendiendo y decir, Señor, que podamos ser, hermanos, como Samuel, que no dejó caer ni una de las palabras del Señor a tierra, porque cuando el Señor nos habla, sea quien sea, hermanos, es voz del Señor. Cuando el Señor nos habla es porque algo
El Señor está pidiendo y está necesitado de nosotros, de que nosotros trabajemos en ello. Y vamos a leer en el libro de Samuel, primera de Samuel, y yo quiero leer el capítulo 15, ¿vale? Voy a... Vale. Entonces, el título de mi Biblia dice, Obediencia incompleta, de Saúl. El título de mi Biblia dice Obediencia incompleta, de Saúl. Entonces, de allí partió que yo empezara como a entender claro lo que el Señor me quería hablar. Y dice obediencia incompleta, queriendo decir que obedecemos a medias. Queriendo decir, como decía nuestro hermano Luis el domingo pasado, ni tibios ni calientes. Como un día dijo Elías, decídanse ya. Si Jehová es Dios, sírvanle. Si Baal, sírvanle entonces a él. Pero no intermedios. La obediencia media no vale. O obedeces o no obedeces. Y ya está. Era eso. Y yo le decía al Señor, y de verdad, miren hermanos, en ese momento es que yo lloraba delante del Señor y le decía, Señor, yo quiero obedecer con integridad. No quiero obedecer a medias, que el día que yo me presente delante del Señor, el Señor no soporta la tibieza, porque lo devuelve de Él. No es capaz de tenerlo dentro. El Señor no es capaz de decir, el que está en medio, no, o eres o no eres, o lo haces o no lo haces, pero decídete ya, defínete ya, si tu obediencia es completa o si lo vas a seguir haciendo a medias. Entonces vamos a leer aquí. Dice en el versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ahora pues, dice, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Dice, este pasaje de lo que Amalec hizo contra el pueblo de Israel está en Éxodo y en Deuteronomios, pero yo cogí Deuteronomios del 25, del 17 al 19, es la traducción actual. Recordad lo que os hizo Amalec cuando estabais en camino, después de haber salido de Egipto. Recordad que sin ningún temor de Dios os atacó en el camino y se aprovechó de que estabais cansados y fatigados. Atacó por la espalda a los que se sentían débiles y se habían quedado atrás. Por lo tanto, cuando el Señor vuestro Dios os haya librado de todos los enemigos que os rodeen en el país que Él os da en propiedad, deberéis borrar de la tierra la memoria de Amalec. Dice en el versículo 17, recordad. En el siguiente, que es el 18, dice, recordad. Y en el último versículo dice, no lo olvidéis. El Señor les dijo que tenían que recordar eso. Lo dijo 2 veces porque era importante que lo recordaran y que no lo olvidaran. Ahora bien, hablando el Señor de esto, prueba una vez más a Saúl, porque en los capítulos anteriores ya el Señor lo había probado cuando él usurpó el sacerdocio de Samuel, haciendo él a Jehová un altar, porque no había tenido la fe para confiar en el Señor. Ahora dice en el 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y Saúl dijo a los eneos,
Idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y vosotros mostrasteis, misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Hasta aquí, lo mismo que en los otros capítulos que habíamos visto de Jueces. Hasta aquí aparentemente Samuel lo estaba haciendo bien. Ya se había dispuesto y estaba haciendo lo que el Señor le había dicho. Dice ahora el 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no le quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora bien, el Señor le dice, estate atento a lo que yo te voy a decir. Estate atento. Y les dice, no olvides, recuerda lo que ellos te hicieron. Por eso el Señor prometió que iba a quitar y a borrar hasta la descendencia de Amalec. Y viene Saúl, y a Saúl le parece bien matar todo menos perdonar la vida del rey y coger lo mejor. A Saúl le pareció que eso era bueno, a pesar de lo que el Señor le dijo. Y son esas cosas, hermanos, las que a mí me azotaban mi corazón. El Señor me dijo, pero a mí me parece que a lo mejor si yo lo hago de esta forma, está mejor. Y el Señor se va a agradar de que yo haga lo que a mí me parece que es mejor que lo que el Señor me dijo que yo hiciera. Ahora bien, dice en el 9. En el 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Dice en el versículo 11 de la traducción actual, Saúl no me hace caso ni me obedece, le dice el Señor a Samuel. No me hace caso ni me obedece. Dice que al Señor le pesó. El Señor se apartó en ese momento de Saúl. Y Samuel dice que se entristeció y por eso lloró toda la noche, suplicándole al Señor que perdonara lo que él había hecho. Pero no era eso ya lo que estaba en el corazón del Señor, porque ya era la segunda vez que el Señor le daba una oportunidad a Saúl. Era la segunda vez que el Señor le daba una orden en la que probaba su corazón para saber si él era obediente. De la misma forma que muchas veces el Señor necesita probar nuestro corazón, como lo hizo con Abraham. Dame a tu hijo, al que tú amas. Abraham pudo decirle, Señor, toma, aquí está Ismael. No, el Señor le dijo, lo que tú amas, voy a probar tu corazón. Y él se lo dio en obediencia. No lo mató, por supuesto, porque el Señor no lo dejó, pero estaba dispuesto a hacerlo por obediencia al Señor. Ahora dice el 12. Esto sí que ya, esta historia aquí ya me parece que Saúl de verdad estaba en otro tema. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta. Y dio la vuelta. Y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Es lo primero que le dice cuando lo ve. Yo he cumplido lo que el Señor me ha dicho. Tú viniste y me dijiste que hiciera esto. Oye, yo lo he cumplido. Samuel ni siquiera le había preguntado nada, pero ya él ya se adelanta y le dice, he cumplido, Y entonces Samuel le dijo,
Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo sigo con mis oídos. Y Saúl le responde, de Amalek los han traído, le dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y en el versículo 7 dice que Saúl derrotó a los amalecitas. Y en el 8 dice, y tomó a Agag. No dice que el pueblo haya tomado a Agag. Fue él el que decidió tomar al rey y a todo lo que había, que él consideraba que estaba bien. Y ahora viene él y le dice, no, es que esto fue el pueblo lo hizo. Pero ojo, que yo cumplí lo que el Señor dijo. Esto no es culpa mía. Yo hice lo mejor que podía. Lo que pasa es que los de mi alrededor, lo que pasa es que donde yo estoy, lo que pasa es que la situación no me permite a mí. Miren, hermanos, a mí esto me dejó como decir, sí, es que yo no hago porque encima le voy a echar la culpa a otros de lo que yo no hago bien. El Señor no nos está preguntando cuál es tu situación, o cómo es, o dónde está. El Señor está diciendo, es esto lo que ustedes tienen que hacer. El Señor, claro que conoce la situación donde estamos envueltos. Claro que conoce dónde nos movemos. Claro que sabe cómo vivimos. Y una sola cosa nos pide. Haz esto como yo te lo digo. No me digas que al de al lado, no la situación. No busques excusas. Cumple la palabra como el Señor te la da. Ahora dice, me quedé en el 6, en el 10, ¿qué? 6. Entonces dijo Samuel a Saúl. Sí. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Este versículo, hermanos, a mí también me tocaba muchísimo, porque cuando a él lo iban a ungir para rey, él le dijo a Samuel, no, si yo soy de la tribu más pequeña de Benjamín, si mi familia es la más pequeña. Y muchas veces nosotros nos consideramos, yo por ejemplo, hermanos, siempre se lo digo al Señor, me considero, y a lo mejor por eso este versículo me tocó así, me considero pequeña y delante del Señor y de muchos siervos de los que hay aquí. Y siempre le digo, yo no sé por qué has puesto tus ojos. No lo sé, Señor. No sé por qué lo haces. Y entonces era como diciéndome, ¿no te has considerado pequeño muchas veces delante de mí? ¿Has considerado que pudiera haber yo usado a otro? Pero te he usado a ti. Pero te he usado a ti. Y quiero que tú hagas lo que yo te digo, no lo que tú creas que es bueno, sino lo que yo te digo que tú hagas. Yo lo que espero es una obediencia completa, no a medias. Yo lo que espero cuando traigo una palabra a mi casa es que te la comas, que te la lleves y que la hagas vida a donde tú vayas. Eso es lo que espera el Señor. Eso es lo que el Señor espera, lo que cada uno de nosotros hacemos. Yo siempre pienso, hermanos, que la palabra es así, que nos la dan como harina y nosotros vamos a nuestra casa y hacemos el pan. La vivimos, la trabajamos, la leemos y la meditamos. Y podemos alimentarnos de ella, alimentar a los nuestros con ella y alimentar a donde vayamos de esa palabra. Y entonces Saúl, antes de todo, se lo dice, te hago consciente de que tú mismo te creías pequeño ante el Señor y te hice rey del pueblo y te puse en el lugar de eminencia, dice el Señor. Y solo te pedí que hicieras una cosa, que me obedecieras. Y entonces le dice luego, y Jehová te envió en misión y dijo, ve
destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues? Le dice él. ¿Por qué? Porque no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué pues? Dice el Señor. ¿Por qué pues? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Pero fíjense la respuesta de Saúl. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová, dice. Y fui a la misión que Jehová me envió. Sí es cierto, fue a la misión. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero él creía que había hecho lo correcto. Dice, antes bien, yo he hecho. Después de la reprensión, él sigue diciendo, no, yo fui, sí fuiste, pero no hiciste completamente lo que el Señor te había pedido que hicieras. Miren, hermanos, a lo mejor de verdad es palabra que trata mi corazón y mi vida, pero a mí me conmovió porque yo le digo, Señor, yo no quiero estar delante del Señor un día y haber dejado pasar muchas cosas pensando que lo hice bien. De verdad, hermanos, que ha sido como tengo que escudriñar, tengo que aprender, tengo que entender, Señor, qué es lo que tú quieres de mí, qué es lo que a ti te agrada, no lo que yo considere, no lo que yo piense en todas las áreas de mi vida, no cuando yo crea, sino cuando tú me lo pidas. No lo que yo decida actuar, sino lo que tú quieras que yo haga. Y a mí me impresiona porque él de verdad pensaba que lo había hecho correcto. Dice, no, si yo lo hice lo que él me dijo. No, no lo hiciste como te lo dijo. No fue esa la orden del Señor. Te envió, pero no te dijo que hicieras lo que hiciste. Te dijo que quitaras, que borraras la memoria de todo aquel pueblo pecador que fue enemigo de Israel. Y entonces dice, en el 22, en el 21, ay sí, más, y he destruido a los amalecitas en el 20, mas el pueblo tomó del botín, él vuelve a decir que fue el pueblo el que tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal, para ofrecerle sacrificio al Señor. Ojo, que él consideró que con eso él iba a agradar al Señor, porque él vio que él pensaba que eso al Señor le iba a gustar, porque era lo mejor que tenían ellos, pero no su pueblo. El Señor le pidió lo mejor que esperaba de él. El Señor esperaba la obediencia de él, no quería sacrificios. Incluso, hermanos, dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ni siquiera la ofrenda que traemos, el Señor la recibe si nosotros no estamos con un corazón de acuerdo al que el Señor quiere que estemos. No te dice que te la lleves. La ofrenda te dice, déjala, pero ve y arréglate con quien tú tienes ofendido. Ni siquiera eso recibe el Señor si nuestro corazón no está alineado a la palabra del Señor, porque el Señor no se complace en que hayan contiendas. El Señor no se complace en que entre nosotros nuestros corazones estén heridos, porque somos uno solo, parte del mismo cuerpo, necesitados los unos de los otros. Por eso ni siquiera se complace el Señor en eso. En lo mucho o en lo poco que podamos traer, si no estamos como el Señor, conforme a la palabra del Señor lo dice. Ahora dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí, a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aunque en realidad, hermanos, este arrepentimiento aquí de Saúl, yo no leo que diga que él cogió las cosas porque el pueblo lo apremiaba.
No sé yo si era así, pero él es lo que expone en su arrepentimiento. Y, y dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a su prójimo, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo, para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente, ¿por qué venía él así? Porque él pensaba que ya no lo iban a matar. ¿Vale? Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, dice él. Y Samuel dice, él le dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Allí donde dice que Samuel volvió con él, aparte de que yo creo que Saúl se lo pidió para aparentar. Saúl sabía esto que narra así de que él se cogió, ¿no?, del manto de él, y al irse Samuel fue rasgado. Dice que de esa misma forma da la figura, ¿no?, de que el Señor hizo con el reino de Saúl. En ese mismo momento el Señor se lo arrancó. Y Samuel volvió con él, pero yo creo que Samuel volvió para cumplir lo que el Señor había dado, la orden que el Señor había dado desde el principio, para hacer en obediencia como el Señor había dicho, como decirle, mira, esto fue lo que el Señor te pidió, esto era lo que había que hacer, y se apartó. Entonces, yo ahora quiero que leamos otro versículo, y si consigo encontrarlo, a ver dónde está. Y dice, está en Segunda de Reyes 15. En el versículo 5, ¿vale? Entonces, a mí me gustó la traducción actual misma, dice, Azarías obedeció a Dios en todo, igual que lo hizo su padre Amasías. Sin embargo, no quitó los pequeños templos de las colinas en los que la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso a los dioses. Por eso Dios castigó a Azarías, haciendo que se enfermara de lepra, y eso lo obligó a vivir hasta el día de su muerte en un lugar aparte dentro del palacio. Su hijo Jotam se encargó de gobernar al pueblo. Entonces, en la Reina Valera traduce, donde dice, hermanos, en el versículo 5, hirió al rey con lepra y estuvo en casa, Jotán, hijo del rey. A ver, ¿dónde está? Esto en el versículo 3, donde dice, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Cuando yo lo estudiaba, dice que este recto también se puede traducir como cómodo o razonable. Entonces, a mí me llamó la atención, porque dice que este rey hizo lo que le parecía cómodo o razonable ante los ojos del Señor, pero no quitó los lugares donde todavía el pueblo iba a ofrecer sacrificio a dioses ajenos. Y dice, esos pequeños lugares, y que
y le causó lepra. Miren, hermanos, cuando yo leía esto pensando que nosotros podemos llegar siempre a hacer lo cómodo o lo que nos parece razonable, no quitando pequeñeces de nosotros porque es más cómodo no quitarlas y tenerlas allí que desarraigarlas por completo. Dice que él como su padre hizo lo que era pues razonable delante de los ojos de Jehová, pero lo principal que era desarraigar esos pequeños lugares donde se ofrece sacrificio a otros dioses, no lo quitó y por eso el Señor trajo lepra sobre su ser. La lepra, hermanos, es como figura de la insensibilidad. Y a mí esto me llamó la atención, porque yo le decía, Señor, yo creo que estamos viviendo, de verdad, hermanos, cuando nosotros lo vemos, un tiempo de insensibilidad tremendo sobre la iglesia, donde una noticia cubre otra, y luego la otra, otra, y otra, y otra, y estamos así como envueltos de esto, esto y esto, y nos perdemos el enfoque de lo que el Señor quiere decir. Nos perdemos verdaderamente la esencia de lo que el Señor espera de nosotros. Aunque el mundo esté convulsionado, aunque parezca que de verdad ahora la tierra se está destruyendo, que pasa una cosa, pasa la otra, pasa otra. Pero ¿qué espera el Señor en este tiempo? Dice, erguíos, porque vuestra redención está cerca, aunque esté pasando lo que esté alrededor nuestro. Hay pequeñeces adentro que nos hacen insensibles delante del Señor. Insensibles a la palabra, insensibles a la alabanza, insensibles a la voz del Señor, insensibles a lo que es santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay pequeñeces ahí adentro que no nos permiten darle al Señor el trono que le corresponde. Porque hay cositas ahí en nosotros. Y miren, hermanos, esto yo siempre lo digo, cada uno que revise su campamento. Cada uno sabe lo que hay. Yo sé mis debilidades y sé con lo que lucho. Y sé a quién presentárselas, porque dice el Señor que Él se hace poderoso, que Él perfecciona su poder en la debilidad que yo tengo. No que yo no tenga pecado, hermano, porque sería la primera en tener pecado diciéndolo aquí. Pero sí que la actitud de nosotros sea esa, desarraigar, obedecer. Si el Señor dice que estas pequeñeces, que si esto no es mío, yo me lo llevo para mi casa y no es mío, esa pequeñez se te va a ir haciendo grande en tu corazón. Hay pequeñeces, hermanos, que al final te vuelven insensible, porque entonces quiere decir que este trozo de la palabra lo estás obedeciendo a medias. Lo estás obedeciendo como mejor te parece, cuando el Señor dice que por nada estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante del Señor. Porque si nosotros vemos, dice el Señor, a los pajaritos de afuera, si nosotros vemos cómo los lirios del campo crecen, todo eso lo hace el mismo Señor que Señor nuestro. Pero esa pequeñez no nos deja experimentar esa palabra. Y así, hermanos, como esto, muchas cosas que no nos dejan experimentar el verdadero fluir del Señor en nuestras vidas. El poder obedecer genuinamente, el poder amar más al Señor que amar lo que vemos. Porque es tremendo, hermanos, es un siglo donde yo le digo, Señor, la idolatría es tremenda. Todo es ídolos, todo es ídolos, todo es ídolos. Y cuando tú te das cuenta, estás envuelta en lo mismo. Por ejemplo, a mí me pasa, hermanos. Yo cuando veo, estoy envuelta en que me he sumergido ahí, en que a mí me gusta muchísimo la moda y luego digo, madre mía, estoy más tonta que nadie. Pero que a mí me pasa, hermanos, y por eso lo digo, pero a mí en ese ejemplo, puede ser que otro ejemplo, hermanos, sea dentro del hogar, yo que sé, no lo sé, hermanos, pero cosas pequeñas que nos hacen insensibles a cumplir correctamente la palabra del Señor, en obediencia. Y alguien que entendió esto fue David. Y vamos a ir al Salmo 51. Y, a ver. Ay, Dios, ya estoy en Mateo. Ya sí vamos a ver qué hora es. A ver.
Dice el Salmo 51, en el versículo, creo que era el 7. Ay, estos aparatos que se apagan todo el rato. Por eso traigo hoja. A ver, el Salmo que era el 51, ¿no? El versículo 7. Esto es cuando, de sobra lo sabemos, ¿no? Cuando el profeta Natán se presenta a David, porque yo creo, hermanos, que esto fue lo que le aconteció a David. David se hizo insensible a la voz y a la presencia del Señor por el pecado oculto que David tenía. Y entonces el Señor en su amor y su misericordia le manda a un profeta. No para que le declare su pecado, sino para que él mismo dé juicio de su pecado. Tremendo, hermanos. Ojo, tremendo. Y entonces cuando él entendió, cuando él recibió aquella revelación que solo el Espíritu te puede dar de tu estado interno, no que nadie te lo juzgue o te lo señale, no, que el Espíritu mismo te lleve a darte cuenta de tu estado. Eso es tremendo. Y entonces él entendió que era insensible, que había sido contaminado con algún tipo de lepra a causa del pecado, de la intensidad del pecado que David tuvo. Y dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Este hisopo dice que se usaba, que lo usaban los sacerdotes para limpiar la lepra. Y a mí me llamó la atención. Y por eso es que yo creo que él era insensible hasta ahí a la voz del Señor. Y decía, ¿hasta cuándo volveré yo, Señor, a escuchar tu voz? ¿Cuándo me presentaré? Aunque lo oraba, pero ya no lo sentía. Y no ser sensible a la presencia del Señor. Hermanos, yo creo que ese es un problema serio. No poder estar apercibido a la presencia, a la voz. Que cuando yo estoy en la palabra, que la olla la dejé en el fuego, que no cerré la puerta, que el coche lo dejé mal. No, que el Señor nos está hablando. Que en el tiempo de la oración yo entro, yo salgo, yo me muevo, yo no sé qué, hermanos, dice que Él habita, es su lugar en medio de la alabanza. Hay un problema de insensibilidad que solo el Espíritu mismo puede darlo a nosotros. A mí, hermanos, perdónenme, ¿qué me importa lo que está haciendo el de al lado? Yo es que no vine a ver al de al lado. Yo vine a traer tributo, a traer fruto de alabanza, a traer fruto que confiesa el nombre del Señor. Yo vine a llevarme lo que el Señor me quiere decir, porque el Señor quiere que pase algo en mi vida. Yo vine porque en la comunión de los hermanos el Señor envía salvación, manda bendición, manda vida eterna. Por eso vine, por eso venimos, por eso nos congregamos, por si alguno no lo sabe, por eso mismo, hermanos, por eso mismo. Y entonces, cuando dice David, purifícame con hisopo, era insensible a algo. Y si nosotros, hermanos, hay pequeñeces que nos impiden obedecer completamente al Señor. Ese mismo sacerdote que es Jesucristo, el sumo sacerdote, nosotros podemos acercarnos con libertad, como le dijo el leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero que nosotros podamos presentarnos delante del Señor con un corazón, hermanos, genuino de arrepentimiento, porque esta es una oración genuina de arrepentimiento, genuina. Y el Señor dice que nos va a hacer más blancos que la nieve. Me gustó porque purifica, me dice que con hisopo, dice que puede ser propiamente ser puro, no adulterado, incontaminado, santo. No adulterado, hermanos. Santo. ¿Para qué fuimos apartados? El Señor nos pide que seamos santos, que lleguemos a ser así cuando nosotros nos presentamos delante del Señor. Y entonces, hermanos, ahora voy a terminar, ¿vale? Voy a volver a Samuel y ya termino. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay una palabra que a mí me llamó muchísimo la atención.
que siempre lo he leído y yo sé que muchos no sabemos de memoria este capítulo. Y dice, Samuel dijo en el 22, ¿se complace Jehová? Esta palabra complace, yo digo, Señor, en mi propósito, siempre diciéndole, Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero de verdad que tú encuentres en mí ese templo donde tu espíritu quiera morar, donde tu presencia quiera habitar, donde tu presencia pueda llegar a otros. Y entonces dicen que este complacer es placer o deleite. Miren, hermanos, después de los capítulos que leímos de Jueces, donde cada uno hacía lo que quería, y esta historia de Saúl haciendo a medias también lo que el Señor le pedía, es la primera vez que aparece esa palabra. Es la primera vez que el Señor dice, ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Qué es lo que al Señor le deleita? ¿Qué es lo que al Señor le complace? ¿Dónde está el placer del Señor? Y dice entonces la respuesta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y eso es lo que complace. Eso es lo que trae deleite, placer, satisfacción al Señor. Este es mi hijo en el cual yo tengo contentamiento, en el cual no había pecado, que no quiere decir que no tengamos pecado, pero sí que busquemos el complacer al Señor, el que el Señor haya ese deleite. ¿Y cuál es el deleite del Señor? La obediencia completa de su pueblo. Que nosotros aprendamos, sepamos obedecer, tengamos un corazón como el de David, entendido para obedecer. Es escuchar la palabra del Señor, dices oír con entendimiento para obedecer. Y por eso le dice el Señor a Saúl, escucha la palabra de Jehová, escucha con entendimiento, busca, porque el Señor te va a dar si tú buscas. Y Él te va a decir lo que tienes que hacer y cómo actuar y cómo limpiarte y cómo caminar. Y eso es lo que al Señor le agrada. Y eso es lo que yo le decía, como la mujer que dice de Proverbios que trabaja con sus manos, hermanos, y dice que lo hace con amor, con complacencia. Ver como esa mujer de Proverbios a la entidad iglesia que trabaja complaciendo al Señor, con agrado, a su Señor, que nos ama y lo ha dado todo y que una y otra vez nos habla y nos dice, solo busco encontrar en ustedes el deleite de la obediencia, no obediencia a medias, sino el deleite de que sepan y aprendan a obedecer como el Señor lo dejó escrito. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga.